Hoy seguimos con la serie. Por cierto, a los invitados que tenemos en esta mañana, después del servicio tenemos café y tenemos algunas galletitas que están a la orden, ¿ok? No se tienen que ir de pronto. O sea, si les gusta, pues ahí tenemos eso para allí, para que se voten. Seguimos en la serie del libro de los Efesios. Mire, y pareciera que a Pablo le gusta hablar de malas noticias. Porque comenzamos no comenzamos, en el capítulo 2, él empezó a hablar de malas noticias un poco. Pero hoy habla un poquito de las malas noticias. Pero eso tiene un contexto. Fíjense, Efeso era una de las ciudades más disolutas y malvadas de todas. De hecho, algunos pensaban que era la ciudad más malvada en toda Asia Menor. Imagínense ustedes. Realmente era un centro religioso, había múltiples templos, ídolos y todo ese tipo de cosas, pero estaba particularmente enfocado en el templo de Diana o Artemisa. O sea, eso lo habíamos nombrado antes. Un escritor dice que eso era como una cosa bien rara, negra, horrible, o sea, ni bonita era la cosa. El templo de Diana en aquel entonces era la séptima maravilla del mundo. Era un museo de arte muy único, el cual contenía varias colecciones de grandes obras de arte. O sea, era algo importante en aquel entonces. Ahora, escuche esto. También era un asilo de criminales, el cual tenía una circunferencia de aproximadamente 1/4 de milla. Imagínense usted, un templo con un asilo para criminales. Está como eso como medio raro, ¿no? Dentro del templo también había un banco como los que tenemos aquí, el más grande del mundo, por su aparente seguridad. Tenía cerraduras muy primitivas y la gente tenía miedo de entrar allí porque tenían miedo de que los dioses los iban a castigar. Por eso que tenían el banco ahí en el centro de la iglesia. Y por supuesto, la iglesia era un negocio. Miles de peregrinos venían al templo y llevaban a cabo orgías, lo cual era muy popular en los Efesios. Y por eso es que la diosa de Diana era llamada la diosa del sexo. Tenía sentido. Un escritor dice lo siguiente sobre esa adoración. Él dice que era una especie de histeria donde la gente con gritos y música se metía en frenesíes de actividad sexual desvergonzada, incluida la mutilación y la automutilación. Hay un escritor, un historiador llamado Heráclito que decía: eso era la oscuridad de la vileza y su moral era inferior a la de los animales, y los habitantes de Éfeso solo eran dignos de ser ahogados. Imagínense ustedes eso, que se merecían la muerte, en otras palabras. Era fea la cosa. Esa era la cultura de ese mundo, y por lo tanto Pablo tenía que exhortarlos a caminar de una manera diferente. Por eso el título: ya no anden así. Ya no anden así. Aleluya. Entonces, ¿no cree usted que debemos vivir diferente, hermano, a como vive el mundo? Debemos vivir diferente, no hay otra manera. Esta era una cultura que era horrible. No tenía nada bueno de decir de esa cultura. Y por lo tanto Pablo nos exhorta a caminar diferente. Ya no anden así. Independientemente si, mire, hay una parte ahí en el texto, en el 17, vamos a leerlo. Dice: esto te digo pues, y afirmo juntamente con el Señor. Escuche eso. Esto te digo pues, y afirmo juntamente con el Señor. ¿Sabe qué me dice eso? Que Pablo dice: mira, el Señor me lo dijo. Yo te confirmo que esto lo que te voy a decir es así. Ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Eso lo dice Pablo. Y después más adelante dice: así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Esta frase, los otros gentiles andan, está dentro o fuera de ciertos manuscritos. Pero independientemente de eso, ¿ok?, el punto es que debemos andar como es digno. O sea, la frase en ningún momento ni le quita el texto ni le pone el texto, porque ya eso está explicado en el contexto.
El detalle es que ya no andéis como andan los gentiles. Y en este caso los gentiles eran las personas que no conocían a Cristo. Ahora, de pronto, unos cristianos que eran nuevos estaban metidos en el templo también, porque ahora vamos a ver, eran unos ignorantes. No sé, pero por lo menos era una exhortación a los cristianos de la iglesia de los Efesios. Y él le dice, ya no andéis como andan los gentiles. Hay otro debate según este texto. ¿A qué se aplica cuando el apóstol Pablo dice en el 17, esto digo pues? ¿Qué significa eso? Que nos tenemos que devolver al capítulo 3. Y hay un debate, pero yo creo que tiene que ver con la unidad. ¿Por qué? Con la unidad y con el caminar. Porque fíjense, cuando Pablo dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, que no dice en el versículo 1, dice del capítulo 4, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis ¿de qué? De una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. Entonces, para mí no hay debate. Para mí el apóstol Pablo se está refiriendo a los versículos del 1 al 16, porque es como lo que llaman un bookend. Empieza con el 1 y termina allí con el 17 que está diciendo, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis como los gentiles. Ya no andes así, ya no andes así. Amén. Entonces Pablo dice, ya no anden así. Y aquí nos va a describir 3 cosas del hombre viejo. ¿Se acuerdan del hombre viejo y del hombre nuevo? 3 cosas del hombre viejo. Lo primero que vamos a ver es la vanidad, su vanidad del hombre viejo. ¿Dónde está Manuel? Manuel, bájale un poquito esto que creo que está muy duro. Porque si me pongo a gritar aquí me... Entonces, la vanidad de su mente, dice Pablo. Los cristianos debieran pensar de manera diferente a los no cristianos, ¿sí o no? Observen que el enfoque es la mente. Fíjense en el versículo 17. Esto digo pues, yo afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. En el 23 dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. En el 18 dice, entenebrecidos en su entendimiento. ¿Con qué entiende? Con su mente. Y en el 20 dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. ¿Con qué aprende? Con la mente. Entonces, toda la apariencia de una persona cambia cuando confía en Cristo, incluidos sus valores, metas e interpretación de la vida. ¿Ok? ¿Qué está mal con la mente de una persona no cristiana? Bueno, Pablo nos dice que su pensamiento está vacío y por lo tanto no puede comprender verdaderamente el mundo que lo rodea ni puede comprenderse a sí mismo. Esta palabra vanidad significa aquello que es vacío, fútil, inútil y vano. Y la palabra que más me gusta es la palabra inútil, porque dice que inútil es la mejor palabra que puede describir a la vanidad. Ahora, después tenemos la palabra mente, que ya se las nombré. La palabra mente es lo que controla el comportamiento del hombre. ¿Qué nos dice Efesios 2.3? Dice que el pueblo incrédulo tiene su manera de vivir en las lujurias de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Y de qué? De la mente. Se lo vuelvo a leer. El pueblo incrédulo tiene su manera de vivir en las lujurias de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y los deseos de la mente. Pensar como un pagano es pensar de una manera inútil. El pensamiento pagano es inútil, ¿por qué? ¿Por qué es inútil? Porque no nos lleva a ninguna parte. No nos lleva a lograr nada, no nos lleva a realizar nada y no nos lleva a ganar absolutamente nada. Tenemos que tener la mente de Cristo y no la mente del mundo. Amén. Proverbios 14:2. Me estoy adelantando ahí. La mente separada de Dios es incapaz de producir una verdadera sabiduría porque está desconectada de la verdad divina. Fíjese, Proverbios 14:12. Hay un camino que parece correcto, pero al final conduce ¿a qué? A la muerte. Hay un camino que parece correcto, pero al final conduce a la muerte. Sin Cristo, la gente persigue filosofías vacías, ambiciones egoístas y placeres temporales, todo lo cual conduce a una ruina espiritual.
El famoso Salomón nos dice en Eclesiastés 1, versículos 2 y 14, vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es vacío. Y el 14 dice, he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. ¿Quién puede correr tras el viento? Nadie. Todo es vanidad, todo es inútil, todo es vacío. Esa es la vanidad del que no conoce a Cristo. Esa es la vanidad del que no conoce a Cristo. Lo segundo es que el que no conoce a Cristo es un ignorante. Vamos a hablar de su ignorancia en el versículo 18. Yo sé que esa palabra suena fuerte. Dice, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. El viejo hombre es ignorante por 3 razones que yo veo aquí en este texto. La primera de ellas es porque su entendimiento está entenebrecido. Ahí lo dice Pablo. Vuelvo a leer en el 18. Entenebrecidos en su entendimiento. El problema de tener un entendimiento entenebrecido era muy común en los escritos de Pablo. Pablo era un experto en hablar del conocimiento entenebrecido. Segunda de Corintios 4, del 3 al 4, ¿qué nos dice Pablo? Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Pablo ahí está hablando de un entendimiento que está oscuro, que está negro. En 2 de Timoteo 3:7, Pablo nos escribe que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. No llegan al conocimiento de la verdad, no llegan al conocimiento de Cristo, porque su mente está entenebrecida. En Romanos 1, del 21 al 22, sigue Pablo. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Entonces, tener el entendimiento entenebrecido significa que la persona no tiene ninguna luz que ilumine su entendimiento. Está oscuro. Está oscuro. Entendimiento tiene que ver con la mente, y la mente con el modo de pensar de una persona, ¿sí o no? Ahora, en los escritos de Pablo, la mente se refiere al corazón, porque el corazón es de donde salen los pensamientos. ¿Qué nos dice Jesús? Lucas 6:45. El hombre bueno, del bueno tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo. Sigue, porque la abundancia del corazón habla su boca. Por lo tanto, un corazón entenebrecido es de donde surgen los pensamientos e intenciones que generan el estilo de vida propio de los gentiles no regenerados, de la gente que no conoce a Cristo. ¿Qué nos dice Mateo 15, del 19 al 20? Dice, los pensamientos e intenciones que generan el estilo de vida propio de los gentiles no regenerados. Perdón, lo estoy repitiendo aquí. Este es el texto. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Esta ignorancia es una ceguera espiritual completa. La gente está ciega, no quiere conocer a Cristo, no quiere conocer a Dios. No es simplemente una falta de conocimiento, sino un rechazo activo de la verdad de Dios. Porque hay gente que no solamente rechaza por ser ignorante, rechaza porque no quiere creer que hay un Dios. Juan 3:19 dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron a las tinieblas en lugar de la luz, porque sus obras eran malas. Su ignorancia no es inocente, es un rechazo voluntario de Dios, su voluntad y su palabra. Amén. ¿Está fuerte esta predicación? ¿Están medio? Está buena. Está medio calmado. Ahora, otra razón por la cual ya que se me fue el pensamiento aquí.
emociono, me pierdo. Okay, la otra razón por la cual son ignorantes. La segunda razón es porque no quieren tener nada que ver con Dios. Por eso es que son ignorantes. Fíjense en la expresión, están excluidos de la vida de Dios. Léalo allí, en el 18, en el 19, a ver. En el 18, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios. Yo le hago una pregunta en esta mañana, ¿te estás acercando a Dios o te estás alejando más de Él? Y aquí Pablo evidentemente le está hablando a la iglesia, pero también le está hablando a los inconversos que tenía Pablo en ese entonces. Porque ¿cuántos saben aquí que una oración no te salva? Lo que está aquí es lo que cuenta. Porque lo acaba de decir Jesús, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si lo que estoy hablando son puras barbaridades, ¿me ha convertido Cristo en mi corazón? Y Pablo en los Romanos lo dice en el capítulo 8, que con el corazón se cree. Muchos dicen, no es suficiente tener un entendimiento intelectual de la salvación, hay que tener un entendimiento experiencial de la salvación. Ustedes pueden saber toda la Biblia, eso no lo hace salvo. La fe en el Señor Jesús, porque Pablo nos dice que no es por obra, eso es lo que lo hace salvo. Santiago 4:8 que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mire, y aquí el apóstol Santiago nos recuerda de algo muy importante. Dios es el que busca primero. Pero aquí Santiago nos está diciendo, acerquémonos a Dios. O sea, son varias cosas. ¿Cómo explico yo eso? Yo se lo he dicho miles de veces, no puedo. Lo importante es que usted sepa que Dios lo busca primero y en ese proceso que lo vamos a entender cuando lleguemos allá al cielo, usted se acerca a Él. Es como que Él lo atrae. ¿Me explico? Por eso es que acercaos a Dios. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que acercarse a Dios. Dice, Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos. Usted tiene que dejar de pecar, porque Dios no lo va a obligar a usted a pecar. Si no, no vamos a Romanos 1 que dice ahí, Él lo entregó a una mente depravada y purificar vuestros corazones. Eso nos habla de la santificación. Paso a paso en la vida vamos creciendo, creciendo y creciendo hasta que llegamos al punto del perfecto varón que va a ser ¿cuándo? Cuando estemos de cara a cara con el Señor. Aleluya. Ahora, ¿qué tienen que ver las orgías en el templo con vivir una vida santa en Dios? Yo me imagino que un montón de muchachitos, teenagers, se metían en ese templo bien rapidito. A veces queremos hacer santo lo que no es santo. Escuche eso. A veces queremos hacer santo lo que no es santo. A veces le queremos dar el sello de aprobación de Dios a algo que en realidad no tiene la aprobación de Dios. Porque usted se está haciendo un Dios con usted. A veces queremos que el Señor bendice que voy a tener una relación sexual con una señora que no es mi mujer. ¿Cómo el Señor va a decir eso? No puede. Pero mire, a veces nuestra mente cree que Dios va a bendecir algo como eso. Mire, me acuerdo de un pastor que tuvo problemas con una teenager, tuvo relaciones extramaritales con una teenager. Y yo no sé si eso es verdad o no, pero uno de los artículos decía que el pastor le decía a la muchacha que Dios quiere que tú y yo estemos juntos. Es una teología demónica, porque Dios no quiere nada de eso. No, que el Señor quiere que me divorcie de esta mujer para casarme con... Demonio. Entonces, no hagamos santo lo que no es santo, hermano. Dios es el que santifica. Somos unos expertos en bendecir lo que Dios no ha bendecido. ¿Amén? Están calladitos. Y la tercera razón que son ignorantes es que tienen un corazón de piedra. Porque dice Pablo allí que por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza
de su corazón. Mientras más personas rechazan la voz de Dios, más duro se vuelve su corazón, hermano. Mientras más rechazan a Dios, más duro se vuelve su corazón. Acuérdense de Faraón, en el libro de Éxodo. El Señor le decía, sácalo. Oh, sí, yo lo saco. Y después se endurecía su corazón y volvía a hacer lo contrario de lo que le dijo a Dios que iba a hacer. Se endurecía su corazón. Se endurecía su corazón. Amén. Ya no anden así. Ya no anden así. La otra cosa del hombre viejo, y que ya no debemos andar así, es que hablamos de su insensibilidad. Versículo 19. Dice, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Escuche eso. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ahí el verbo apalgeo se utiliza para describir un estado de insensibilidad o dureza, particularmente en un sentido moral o espiritual. ¿Ok? Transmite la idea de endurecerse o de sensibilizarse tanto como ya que no siente dolor ni remordimiento por las malas acciones que están haciendo. Eso es lo que significa la palabra insensibilidad. Este término se asocia a menudo con una conciencia cauterizada o un corazón que no responde a la convicción moral. Imagínense llegar a ese estado, que eso es lo que llegaron, al estado que llegaron el primer capítulo de los Romanos. Por eso es que Pablo dice, entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora aquí hay algo importante que me di cuenta. Pablo dice, se entregaron. ¿Y no significa eso que ellos mismos se entregaron a esas impurezas? Ahora, ¿no le parece eso un poquito peligroso? Que usted se entregue a las impurezas. ¿Sabe por qué es peligroso? Y ahí vamos, a Romanos 1:28. Porque va a llegar un momento en que Dios lo va a entregar a usted, a su mente depravada. Fíjese, Romanos 1:28, bueno, estoy hablando generalmente para los inconversos. Dice, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Dios dice, oh, ¿tú te quieres hacer todo eso? Yo te voy a dejar que tú lo hagas. Si usted, hermano, mire, la gente sin Cristo está tan podrida por su propio pecado que a veces Dios restringe sus manos de la vida de ellos y los entrega a hundirse en el asqueroso pantano que ellos han elegido. Dios no lo eligió por ellos, ellos eligieron ese pantano asqueroso. Si usted voluntariamente insiste en la vida de pecado, tenga cuidado porque Dios lo puede entregar a una mente depravada y lo puede aplicar al máximo juicio. ¿Cuál es el máximo juicio? El infierno. El infierno. Y yo le hago esta pregunta. ¿Usted cree que un verdadero cristiano va a caminar de esa manera? Yo creo que no. Porque por los frutos los conoceréis. Sí, puede ser que se aparte un poquito y regrese. Pero si se aparte y nunca regresa. Mucha gente que dice, bueno, yo no soy Dios para conocer el corazón. Yo no soy Dios tampoco. Pero si usted no muestra fruto, usted no es cristiano nada. No hay salvación sin transformación. ¿Estamos de acuerdo? No hay salvación sin transformación. Yo no puedo recibir a Cristo y vivir mi vida como me da la gana. Así me dijeron una vez a mí. Me llegaron a mí cuando trabajaba allá en Chicago. Me dice, mi abuelito era pastor y yo conozco al Señor Jesús, pero yo vivo como me da la gana. Y aquí, clic, 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 no es cristiano. Porque ¿qué cristiano va a decir eso? Si un cristiano dice eso, eso es anatema, como dice Pablo. ¿Sí o no? Unos poquitos a menos nada más, pero está bien. ¿Dónde estamos? Le dije más de lo que escribí, pero bueno. William Barclay, hablando de estas cosas, dice, casi no hay ningún pasaje que muestre tan claramente lo que le sucede a un hombre cuando deja a Dios fuera de su campo.
No es tanto que Dios envíe un juicio sobre un hombre, sino que el hombre atrae un juicio sobre sí mismo cuando no le da lugar a Dios en su esquema de cosas. Cuando un hombre destierra a Dios de su vida, se convierte en un cierto tipo de hombre. Y en este pasaje hay una de las descripciones más terribles en la literatura del tipo de hombre en el que se convierte. Veamos el catálogo de cosas terribles que entran en la vida sin Dios. Tales hombres hacen cosas que no son apropiadas para que ningún hombre haga. Ese es William Barclay. Ahora mire, esta palabra avidez, porque dice Pablo allí, en el 19, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Significa desear más. O sea que el apóstol Pablo nos quería decir que la gente que no conoce a Cristo comete toda clase de impureza con un gran deseo. Cuando la gente está pecando porque quiere pecar y con ganas. Ahora, esta expresión, toda clase de impureza, nos remonta otra vez a Romanos 1 y observe la lista. Una lista bien bonita. Versículos del 28 al 32. Y dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda esta lista: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y sigue Pablo también: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y termina: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con las que las practican. ¿Qué tal le pareció esa lista? Y sigue, la lista sigue. ¿Usted cree que usted conoce a gente que está desensibilizada por el pecado? Ore por ellos. Háblenle la verdad en amor. Y si no quieren oír, sigan orando por ellos. Yo les di una vez la historia de alguien que oró por una persona por 30 años. Nunca paró de orar. Y en 30 años esa persona llegó a Cristo, antes de que partiera con el Señor. Para terminar, había una doctora que se llamaba Rosalind Picard. Se le atribuye el inicio de toda una rama de la ciencia de la ingeniería conocida como computación afectiva. No sé qué es eso. Pero en la escuela secundaria, Rosalind era una atea comprometida que le lideraba debates a favor del caso de la evolución e ignoraba a quienes no estaban de acuerdo con ella. Una noche, Rosalind cuidaba niños para un médico y su esposa. Al final de la noche, mientras le pagaban, la invitaron a la iglesia. Rosalind dijo que no, pero aceptó la sugerencia de leer la Biblia, específicamente el libro de los Proverbios. Para mi sorpresa, dice ella, el libro de los Proverbios estaba lleno de sabiduría. Tuve que hacer una pausa mientras leía y pensaba. Esto es una incrédula. Rosalind leyó toda la Biblia y la intrigaba más de lo que podría haber imaginado. Al leer la Biblia por segunda vez, tenía un conflicto. No quería creer en Dios, decía ella, pero aún sentía una peculiar sensación de amor y presencia que no podía ignorar. ¿Se acuerdan cuando la palabra de Dios dice que es como una espada que atraviesa? Eso es lo que le estaba haciendo Dios a Rosalind. En la universidad, un amigo la invitó a la iglesia y ella hizo a Jesús Señor de su vida. Escuche cómo ella explica lo que le sucedió. Mi mundo cambió drásticamente, como si mi existencia plana, en blanco y negro, de repente se volvió a todo color y tridimensional. Una vez pensé que era demasiado inteligente para creer en Dios. Ahora sé que era un arrogante quien desairó a la mente más grande del cosmos, al autor de la ciencia, las matemáticas y todo lo demás que hay que saber. Vino a Cristo, hermano. El poder de Cristo pudo más que el poder de su mente de saber tanto de ciencia. Y vino a Cristo. Yo lo quiero dejar con 3 preguntas en esta mañana. 3 preguntas.
¿Está tu corazón volviéndose más sensible o más endurecido hacia Dios? ¿Se está llenando tu mente con la verdad de Dios o con las mentiras del mundo? ¿Y se ha liberado verdaderamente de la antigua vida de pecado? Hágase usted esa pregunta y hágale esa pregunta a la gente a la cual usted está comunicando el Evangelio. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos las gracias, Señor, por tu inmensa gloria, por tu palabra que es perfecta y santa. Ayúdanos, Señor, a entender y a recibir esta fuerte palabra, Señor, porque tu palabra es fuerte, es como una espada que atraviesa nuestro ser y nuestra alma y todo, Señor. Que esta palabra nos siga enseñando a caminar como debemos caminar. Ya no andemos así, sino que andemos en la luz como hijos de luz. Ayúdanos, Padre. Te pido por aquellas personas que están aquí, Señor, que no te conocen, que vengan a tus pasos. Y si ya te conoces, Señor, que caminen todavía mucho más gramaticalmente, mucho más mejor. Que eso no existe, Señor, pero tú sabes lo que yo quiero decir. Y dales esperanza de seguir caminando en tus caminos, Señor. Ayúdanos a crecer esta iglesia, Señor, pero a crecer espiritualmente. Y después de que eso pase, Señor, ayúdanos a crecer en números, si eso a ti te agrada. Todo tiene que ver con lo que te agrada, Señor, porque tú eres un Dios santo, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios perfecto. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.